claramente no dispongo de mi segundo monitor hoy. Turning it from front page. No, ¿qué es Welcome esto? to the. No, tenés el Twitch en versión día, no oscuro. ¿Qué sé yo? ¡No Desagradable. use esta mierda! Desagradable. Bueno, perdón, tengo problemas. Eh, Vamos a esperar a ver si Juan aparece. A ver, ahí está entrando Juani. Hola. Muy bien. Bueno, ni bien entre Juan y me hago la autopresentación. Uy, yo no sé si mutear Twitch porque me voy a escuchar doble. Sí, sí, mutealo, yo lo muteé. Hay 8 personas que no se están viendo. Hola, Su, ¿todo bien? Bueno, para las próximas quizás me consigo una cámara así me pueden ver hacer monerías mientras explico. A ver, tengo 7500 millones de documentos abiertos de las clases que estaba preparando y un par de pestañas de Wikipedia porque había datos que tenía que corroborar para no andar batiendo cualquiera. Bueno, a ver. Ujú. Wikipedia es amor, sí. Bueno, nada, a los que ya están acá les voy contando. La intención de esto es básicamente dos amigos míos que van a estar acá conmigo por Twitch, por Discord, Juan y Lisi. Querían aprender un poquito de lo que hago yo. Yo me dedico a hacer software para videojuegos. Eh, Nada, como hoy realmente cada vez es más obvio que programar es una necesidad imperiosa para poder insertarte en el mundo laboral. Mi, mi ayuda para mis amigos es tipo darles unas clases de programación para que entiendan un poquito cómo arrancar en esto que visto desde afuera parece tan abstracto y complicado y visto de adentro es extremadamente abstracto y complicado. Así que requiere muchas veces que alguien te lleve de la mano y te diga, che, mira, es por acá y léete esto, te cuento lo otro. Eh, Buenas. Hola Juani, ¿todo bien? Buenas. Buenas, Ahí buenas. Muy estamos. bien. Así que ahora voy a hacer la apropiada presentación. Mi nombre es Rodrigo Rearden, me dicen Rob. Eh, Me dedico a hacer software profesionalmente hace ya creo casi 10 años, pero como hobby amateur desde que tengo 16 que hago videojuegos. Tengo ahora 34, así que es más tiempo programando que no programando. Em, Nada, como le decía recién, mi intención es ayudar a mis dos amigos a que entiendan un poco de este mundo tan abstracto y complejo que desde afuera parece abstracto y complejo y desde adentro es abstracto y complejo, que es la programación. Mi, Esto lo voy a hacer con clases que van a ser estos sábados a las 14 horas. No sé cuánto tiempo va a durar. Yo estimo entre 45 y 90 minutos, lo cual es una varianza enorme. Es decir, es casi el doble el error que podemos llegar a tener. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo qué tanto nos dura una clase normal. La idea es que, bueno, yo interactúe con ellos dos que me van a ir preguntando cosas. Yo no voy a leer el chat de Twitch porque voy a estar concentrado en lo que tengo que dar, que lo tengo en otra computadora. Pero si ellos lo quieren leer y hacer preguntas por su cuenta o por cuenta o por lo que estén preguntando ustedes, nada, capaz así podemos interactuar un poco e ir viendo cómo se resuelve esto de este problema tan difícil que es cómo carajo aprendo a programar. ¿Sí? Em,
Bueno, la clase la vamos a estructurar así, porque sí, es una clase en definitiva. Voy a hacer una breve introducción. eh, Esa breve introducción está dividida en dos partes. Una reseña histórica. Vamos a hablar un poquito de dónde carajo sale esto de programar, eh, cómo es que llegamos a esto, ¿sí? Y después la otra parte de hacer qué es, para qué sirve y quiénes intervienen, ¿sí? Eh, a veces la reseña histórica puede ser un poco pesada para el que capaz no le interesa eso o para el que ya la conoce. El tema es que es importante saber sobre los hombros de quiénes estamos caminando, ¿sí? Un economista que me gusta mucho, que es Hayek, dijo que nos basamos en los hombros de gigantes y yo, bueno, apoyo eso. Todo lo que hacemos en software está apoyado en la genialidad de otras personas. Así que está bueno un poquito saber de dónde carajo salimos y a dónde carajo, para saber a dónde carajo vamos. Em, Nada, ustedes chicos son libres de interrumpirme cuando quieran y preguntar, y preguntar y preguntar, porque la idea es poder darles entendimiento de lo que yo tengo en la cabeza, o sea, la idea es transmitir parte de lo que yo tengo en la cabeza a las cabezas de ustedes. Bien, Así que si ustedes no preguntan, en realidad no tiene sentido hacer esto, ¿sí? Así que nada, son libres de frenar esto cuando quieran y decirme esto no se entiende o podrías explicar esto de vuelta. O por supuesto que calculo que para reseña histórica no vamos a tener mucha duda porque es simplemente ya contar un poquito las cosas que pasaron desde mi punto de vista. Y luego sí va a ser muy importante que tengan en cuenta que si no se entiende algo lo tengo que explicar de vuelta. Porque no hay cosa peor, y esto lo voy a estresar durante todo el curso, no hay cosa peor que un mensaje que lo entiende un solo lado, ¿sí? Si solamente el emisor del mensaje entiende el mensaje está roto y la comunicación no sirve. Esto que acabo de decir va a ser el principio fundamental sobre el cual vamos a basar todo y en un instante nada más vamos a estar hablando de esto de vuelta, ¿sí? Esto es todo acerca de la comunicación. Parece que estuviera hablando de algo de parejas, pero no. Eh, la informática tiene mucho que ver con la comunicación y no hay otra forma de verlo realmente. O sea, time and time again se ha probado una y otra vez que hay una relación totalmente intrínseca entre programar y comunicar cosas, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de internet, estoy hablando de la forma en la que la gente, las personas hablan, ¿sí? Bueno, 1763 eh, aparece el motor de vapor de James Watt, ¿sí? Eh, Esto no tiene nada que ver de buenas a primeras con una computadora, ¿sí? Pero sí tiene que ver con tareas de automatización. Todo lo que ha hecho el ser humano desde que es ser humano es tratar de efectuar menos fuerza física, ¿sí? Para lograr un mayor beneficio. Nuestra forma de crear comodidad es ahorrar fuerza física, ¿sí? Porque si yo ahorro fuerza física puedo dedicar mi tiempo al hedonismo o a hacer más cosas, ¿sí? O a beneficiar a los que tengo al lado, o a intercambiar, o simplemente a no hacer nada porque no quiero. Entonces, en 1763 ocurre el evento de que combinando la máquina de vapor con una serie de leyes que ocurren en Inglaterra, las leyes de acercamiento que crean los grandes latifundios, estalla la revolución industrial y el mundo cambia para siempre, ¿sí? Cambia para bien, eso es indiscutible, están todos los datos ahí. Eh, la revolución industrial nos dio la entrada a la modernidad y nos permitió un iluminismo que fue nunca antes visto en la historia de la humanidad. Quizás la última vez que había un iluminismo tan grande había sido en la época del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto de automatizar cosas, yo antes hacía textiles tejiendo a mano, contratando un montón de gente y teniéndolos como esclavos adentro de una fábrica. eh, Tenía un cierto ratio de producción. Ahora, cuando yo lo automatizo, toda esa gente ya no la tengo que contratar, por mucha menos plata puedo hacer muchas más cosas. Entonces de repente la riqueza total de la sociedad aumenta. Y bueno, no voy a poner a explicar economía, pero básicamente el punto es que automatizar tareas aumentó la riqueza total y de repente todos pueden acceder a ropas de mucha mayor calidad por mucho menos costo, ¿sí? Acceder a mejores cosas por menos costo es lo que nos trae la tecnología siempre. La tecnología no es una cosa que nos quita trabajo, la tecnología es una cosa que nos permite
acceder a mejores cosas por menos costo. Eso es algo fundamental, es una demostración empírica que la pueden ver a lo largo de cada vez que se ha descubierto una tecnología, jamás ha generado desempleo. Por lo cual, la automatización, muy por el contrario, de lo que se cree, aumenta nuestro nivel de vida, ¿sí? De toda la sociedad, no solamente de los que tienen acceso. Porque además, como barata costos, todos pueden acceder progresivamente cada vez más a cosas automatizadas. Entonces, nuestro primer hito de automatización, donde empezamos a utilizar, aunque la máquina de vapor se descubrió en la antigua Grecia, ojo, donde la empezamos a usar de forma sistemática para hacer el trabajo que antes era hecho por seres humanos, es en esa época, en la primera revolución industrial en Inglaterra, en 1763, no donde se descubre la máquina, sino donde estuvo el contexto legal para generar la revolución industrial. Fantástico. Hacemos fast forward hasta el momento de Babbage. Babbage, Ada Lovelace y el motor analítico. Hasta ahora no estábamos hablando de cálculo, la matemática era una cosa que se hacía puramente a mano, o sea, había que hacer un esfuerzo, no mecánico, pero sí un esfuerzo mental, para poder transformar datos, para poder hacer cuentas, para poder transformar un problema en una solución, ¿sí? Entonces, acá tengo mi presentación, me he olvidado, importantísimo. Entonces, avanzamos a... Pero la pucha. A ver si sé usar esto. Yes, ahí va. Bien, avanzamos a Charles Babbage, ¿sí? Y el motor analítico. Bueno, Babbage y Ada Lovelace tienen una idea, ¿sí? Babbage tiene la idea del motor analítico, que es una máquina mecánica, ¿sí? Totalmente mecánica, que permitía realizar cuentas. Pero no solamente realizar cuentas, sino también realizar tareas y volver a reutilizar tareas anteriores y decidir si hacer una cosa o hacer otra. Esto que estoy diciendo de volver a utilizar tareas anteriores y decidir si hacer una cosa u otra en base a datos que uno manejaba en tarjetas perforadas, que nada tienen que ver con las tarjetas perforadas de las máquinas que todos vimos en diferentes películas y demás. Tarjetas perforadas en una cinta mecánica, como que te diga una rueda de bicicleta. Eh, esa máquina tenía la capacidad de ser tan... O sea, de resolver los mismos problemas que una máquina moderna, ¿sí? Y era una máquina mecánica, no tenía ni una sola parte eléctrica. Imagínense que en 1837 la electricidad todavía no estaba muy en boga, digamos. Y Ada Lovelace se convierte en la primera persona capaz de desarrollar una serie de tarjetas para resolver problemas en una máquina que encima era hipotética. Esta mujer resolvía problemas con programas, efectivamente, sobre una máquina que no existía todavía porque la máquina analítica nunca pudo ser construida. Era toda una figuración teórica que Babbage, por diferentes problemas de financiación, jamás pudo construir. Esto es interesantísimo, ¿sí? El Estado consideró que no era necesario financiar el proyecto de Babbage porque si bien era una genialidad, los costos eran demasiado altos. Y esto es muy interesante porque los costos siempre prohíben la innovación. Cuando hay un costo demasiado alto, la innovación se frena. Entonces, ¿cuándo es que ocurre la innovación? Y bueno, únicamente cuando el precio del consumidor puede cubrir los costos del desarrollo. Y es lo que pasa efectivamente más adelante cuando aparece Turing con su máquina. Ahora vamos a ver, pero esencialmente Ada Lovelace y Babbage con el motor analítico son los primeros programadores, ¿sí? Ada, de hecho, es hasta el día de hoy reconocida en lenguajes de programación que tienen su nombre como la primera persona en hacer esto, en hacer esto que vamos a aprender nosotros. Sobre una máquina que no existía. Eso es lo increíble de todo esto, ¿no? Sobre una máquina que era completamente teórica. Y escribió libros y libros del tema. Escribió páginas y páginas del tema. Em, Luego vamos a 1939. Alan Turing, ¿sí? Alan Turing fue un matemático, el primer científico de la computación. Eh, Fue, nada, indiscutiblemente un genio que vivió en Inglaterra y durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una influencia muy grande en descifrar lo que se llamaba el código Enigma.
a los que vieron la película ya saben de lo que hablo, los que no la vieron, miren el Código Enigma, está buenísima esa película. Em, lo que hace Turing, fíjense la frase que dice el muchacho, como nadie más estaba haciendo nada al respecto y yo podía hacerlo. O sea, yo hago esto porque nadie más estaba haciendo nada y yo podía. Claro, en este caso el problema era descifrar los códigos que utilizaban los nazis para comunicarse en secreto de un lugar a otro, interceptarlos, descifrarlos y poder prever el ataque. La necesidad era enorme, porque estamos hablando de un régimen totalitario que se estaba comiendo Europa, ¿sí? Y no hay costo que no pueda ser cubierto cuando la libertad está amenazada. O sea, en este caso, el cliente de Turing, por así decirlo, era el Estado, pero un Estado guerrero, y en guerra los costos se vuelven completamente locos. Y bueno, efectivamente el Estado pone plata y ayuda a Turing a desarrollar una modificación de una máquina polaca que se llamaba Bomba. No sé bien por qué se llamaba Bomba, hay varias teorías de eso. Pero bueno, le ponen máquina Bombe y en 1939 Turing diseña la máquina Bombe basada en Bomba y logra descifrar el código Enigma, ¿sí? Logra un avance que permitió un montón de victorias sobre el nazismo. Eso es algo increíble para una persona. Cabe destacar que, bueno, como se deben imaginar, Alan Turing era una persona profundamente matemática. eh, Le encantaba el formalismo, le encantaba poder decir que las verdades universales o sea, las verdades universales se expresaban en forma matemática. Eh, y en 1939 se topa en una clase con otro genio, con otro grande, que es Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, Wittgenstein. Y discuten sobre si las verdades universales podían ser, las verdades absolutas podían ser matemáticas o no. Discuten, Alan defiende el formalismo, Alan discute que las verdades universales pueden ser expresadas de forma matemática y Turing dice, y Wittgenstein dice que no, que las verdades matemáticas son una invención también, en fin y al cabo es una invención humana. La discusión no es menor, ¿sí? Es una discusión importantísima y en algún momento vamos a volver sobre eso, sobre verdades universales y eh, sobre la producción de verdad por parte de la conciencia, y eso no es un tema ajeno a la programación, no es tan ajeno como parece, en algún momento vamos a volver. Pero lo importante es que, bueno, Wittgenstein y Turing se cruzaron y tuvieron esta discusión. Luego de ganada la guerra, bueno, el mundo vuelve a la calma, o más o menos, porque ya saben lo que pasa después. Turing empieza a diseñar el Automatic Computing Engine, que es una computadora que puede no solamente descifrar un código particular o ser programada para descifrar un código particular, sino que puede volver a repetir instrucciones y decidir sobre cosas. Si esto suena a algo, por supuesto que suena a la máquina de Babbage, y efectivamente el Automatic Computing Engine es el primer diseño moderno que se puede clasificar como Turing completo o como una computadora. Lo increíble de todo esto, lo de Turing completo significa esto, más o menos burdamente, que puede volver a realizar instrucciones de forma condicional. Puede decidir si cortar o no cortar, si realizar o no realizar. Esto de Turing completo es increíble porque Babbage, sin saberlo, hizo la primera computadora. O sea, hizo el diseño de la primera computadora. Y esto ocurrió casi 100 años antes, ¿no? Tipo 1760, digo 1837, más de 100 años antes, contra 1945. Es increíble, o sea, es realmente increíble. Em, la ACE, la computadora, la Automatic Computing Engine, y luego de idas y vueltas con el Estado, el primer prototipo se hace sin la supervisión de Turing. Y el primer programa corre el 10 de mayo de 1950 en ese prototipo, el primer programa moderno, ¿sí? Había otras cosas programables, pero el primer programa que corre sobre una máquina de Turing implementada es el 10 de mayo de 1950. Vamos a volver después sobre qué es Turing completo. Muy brevemente, tampoco nos vamos a profundizar demasiado en la matemática porque se va de nuestro scope, ¿sí? La versión completa de la ACE se construye luego de la muerte de Turing, desgraciadamente, y Turing muere siendo el padre de la computación en general, de la inteligencia artificial y también influenciando de forma directa el desarrollo del primer videojuego de la historia. Sí, eso pasó, lo pueden ver en un video
de Ahoy, después se los paso si quieren. El primer videojuego de la historia, que es una implementación del juego de damas, eh, fue en parte gracias a Turing también. Todos los reconocimientos modernos son póstumos, ¿sí? Y en parte por la oscuridad necesaria de la guerra, si la guerra, muchos secretos se tienen que mantener, y en parte por la destrucción de la libertad que ejerce todo Estado sobre el que ostente alguna distinción que no encaje en la moral defendida por ese Estado. En el caso de Turing es que era gay y eso le salió muy caro, ¿sí? A él terminan castrándolo químicamente y eh, nada, ¿cómo se dice? Declarándolo culpable de ser homosexual. Lo castran químicamente y se suicida poco tiempo después con cianuro comiendo una manzana. Es bastante oscura como ocurre la muerte, se presume un suicidio, pero no está todo exactamente decidido qué es lo que pasó porque fue una celda solo, bastante terrible. Eh, bueno, habiendo hecho esta breve reseña, de la cual no creo que quede muchas dudas, voy a hablar de una cuarta persona, de la que ya hablé antes, que es de Ludwig Wittgenstein. ¿Sí? Ludwig tiene nada que ver con computadoras. El tipo no era un tipo que se basara en hacer software o en hacer hardware para poder nombrarlo acá. Sin embargo, lo voy a nombrar porque también era un matemático. ¿Cómo? ¿Sí? Ok. También era un matemático y tenía esta idea que primero tuvo de querer formalizar toda la lógica, la misma cosa que tenía Turing en la cabeza al principio, y luego se volcó fuertemente en contra de la formalización de la filosofía. Algo pasó en el medio, algún día les contaré la historia de Wittgenstein, pero el tipo decidió que lo que él antes defendía estaba mal y empezó a centrarse en cómo se produce el significado, la semántica de los mensajes. Es decir, el loco se dio cuenta que la lógica no es suficiente, se dio cuenta que hace falta para producir significado en la cabeza de las personas, hacen falta otras cosas que no tienen que ver con la lógica, que tienen que ver con cómo se comunican las cosas, con un pragma, con una cuestión de uso, ¿sí? Y bueno, él se dedica toda su vida a analizar la comunicación entre las personas y bueno, a hacer otras cosas también de forma muy extraña porque era un tipo arrebatado por pensamientos suicidas, también era homosexual como Turing y era extremadamente raro. El tipo de persona que te pelea la Primera Guerra Mundial en una trinchera mientras escribe en su librito Tractatus Philosophicus, mientras ocurría la guerra, ¿no? Porque él creía que estaba haciendo la cosa más importante de la historia en ese momento. Más importante que defender tu vida de que te pongan un balazo en la cabeza, literalmente. Em, bueno, así de arrebatado era este hombre. Y bueno, según él, murió teniendo una vida maravillosa, así que bueno, el final de Ludwig fue un poco más feliz. Pero es importante, y remarco, es importante este hombre porque nos explica que nosotros para poder comunicar mensajes no podemos utilizar solamente la lógica, tenemos que utilizar la semántica, tenemos que evocar ideas en la cabeza del otro que resuenen con cosas que ya conoce. Esto es fundamental, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar de qué es, para qué sirve y quiénes intervienen en el mundo de la programación. ¿Cuánto tiempo vamos? Ok, estamos bien. 24 minutos. 24 minutos. Juan, ¿estás ahí? ¿Se escucha todo bien? Arr. Todo perfecto, Rob. Ok. Estoy acá. Pasa que muteo para no molestar. También me dicen que le subo un poco al micrófono. Yo te escucho perfecto, como quieras. Yo también te escucho bien. Ok, ok. Bueno, bueno, eso fue la primera parte, la reseña histórica, ¿sí? Mencioné un montón de gente, y me faltó mencionar un montón de gente más, o sea, la historia de la computación es interesantísima, vayan y busquen la Wikipedia si la quieren ver. Me faltó infinidad de gente, hay mucha gente antes de Babbage y de Ada Lovelace y del motor analítico que hacen cosas, hay mucha gente antes del motor de vapor de Watt, hay mucha gente antes de Alan Turing, hay mucha gente después. No mencioné a Dijkstra, no mencioné a 3.000 millones de genios de algoritmia y de genios de la computación que han hecho un montón de avances. Mencioné
a 3 de los más prominentes o 4 de los más prominentes. Me faltó un montón. Esto es brevísimo. Estoy tipo scratching the surface, ¿sí? Em, Así que ahora vamos a pasar a qué es, para qué sirve y quiénes intervienen cuando se trata de un programa, ¿sí? Un programa que es lo que vamos a aprender a hacer, ¿no? Nosotros queremos aprender a hacer programas. Nosotros hacemos programas con motivos, ¿sí? No hacemos programas porque sí. O sea, nosotros programamos porque queremos resolver problemas, ¿sí? Y vamos a hablar de forma muy breve qué es resolver un problema. Bueno, en general, resolver un problema es: yo estoy en un estado que no me gusta, fuera por el motivo que fuere, y quiero llegar a un estado que me gusta. Y hablo de gusto porque en general los problemas son siempre cuestión de preferencia de las personas. No todos los problemas quieren ser resueltos, ¿sí? Si hay un problema que existe y que no lo quiero resolver, simplemente no es un problema, ¿sí? Entonces, los problemas siempre se tratan de preferencias o de necesidades de las personas. Nadie se pondría a resolver problemas porque sí, ¿sí? Yo no le presto mi computadora a la gente para que descubra y calcule proteínas para curar el cáncer porque sí. Se la presto porque gano algo. Si no, ya hubiéramos curado el cáncer con todo el poder de computación del mundo. ¿No? Nunca funcionó eso. No sé si se acuerdan del protein folding que ocurría hace unos años, tipo una década más o menos. Em, la cosa es que uno tiene problemas, quiere resolver problemas, y la forma de resolver problemas es con programas, ¿sí? Entonces, a la hora de... lo primero que tenemos que entender es que muchas veces nuestro problema lo tenemos que saber expresar, ¿sí? Y hay dos cosas que tenemos que poder expresar. Tenemos que poder expresarle a otra persona cuál es mi problema, cuando quiero trabajar de forma colaborativa, yo con otra persona. Y por supuesto tengo que poder expresarlo en una forma formal. Si no expreso mi problema de forma formal, no voy a poder usar un programa. Y acá vuelvo un poco, y miren esto que acabo de decir. Yo quiero expresar mi problema de forma formal, Turing, pero también quiero comunicarlo con otra persona, Wittgenstein. Y voy a insistir mucho sobre estos dos. Necesito las dos perspectivas para poder programar. Necesito poder resolver y modelar y armar un algoritmo y una matemática que haga funcionar la computadora, y esa matemática está muerta si nadie la entiende, porque la resolución solamente la va a entender una persona, y ese soy yo. Y yo solo resolviendo mi problema me muero de hambre. Porque realmente yo resuelvo problemas para otros, no para mí. Y luego me pagan por resolver problemas para otros, o si los resuelvo nada más para mí, bueno, qué sé yo, quizás se encuentra una forma de vivir en la que puedo resolver todos mis problemas. No es mi caso, no soy tan inteligente. La cuestión es que la gracia de nuestros programas es que corren de forma automática y resuelven nuestros problemas, o los problemas que nosotros les introducimos, introducimos, sí, eh, con menos esfuerzo del que yo necesitaría usando mi cerebro de forma cruda, ¿sí? Desde sumar dos números hasta multiplicarlos, hasta jugar un juego, ¿sí? Es como una suerte de asistente de resolución de problemas. En fin, el qué es se suele definir muy usualmente como un conjunto de instrucciones ordenadas para realizar una tarea específica. Esta definición no está mal, pero yo soy un poco antagonista de la definición esta. Ya vamos a ver por qué. Pero también podemos decir que son operaciones compuestas, ¿sí? Para resolver un problema. Cuando digo operación me refiero a una cosa, en esto no estamos muy en el abstracto, ¿sí? Una cosa que le entra un dato, le entra un número, un texto, un valor, algo, una imagen, y le sale otra cosa transformada, ¿sí? Por ejemplo, una operación puede ser la suma, le entran dos números y sale un tercer número que es la suma de los dos. Bueno, la instrucción es: yo hago un paso, hago otro paso, hago otro paso. La composición de operaciones es: yo hago una suma que adentro tiene una multiplicación, que adentro están haciendo una división, que adentro están haciendo una otra cosa. Estas dos formas de expresar que es un programa están en cierta forma contrapuestas y hablan de dos paradigmas fundamentales de la computación. El primero es defendido por Turing, que es el set de instrucciones ordenadas, y el segundo fue más desarrollado por Church, Alonzo Church.
Y son equivalentes, ellos encuentran que los dos paradigmas, el paradigma imperativo y el declarativo, o sea, en la modernidad se les llama así, son totalmente equivalentes, ¿sí? Eh, yo me centro más en el declarativo. A mí no me gustan las series de instrucciones o los pasos a seguir. A mí no me gusta el what, el qué. Me gusta el how, el cómo. Yo no te voy a decir qué pasos vas a seguir para calcular, sino que yo te voy a decir cómo calcular una solución a un problema. ¿Sí? Voy a decirte combina estos dos y estos dos se forman de estos otros dos o de estos otros tres, etcétera. Ya vamos a ver que esto va a cobrar mucho más sentido más adelante. De cualquier forma, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de para qué sirve. Hay un estado inicial, un set de datos, un montón de datos que están ahí volando. Se realiza un proceso, sean instrucciones o composición de operaciones, y se obtiene un estado final, con el objetivo de resolver algún tipo de problema, y de forma automática. Fundamental, ¿eh? Tiene que ser de forma automática. Si no, ¿para qué estamos programando, no? O sea, para eso me voy, agarro un papel y sumo dos números. ¿Quiénes intervienen? Es la tercera pregunta que les planteé. Y vamos a hablar un poquito más de vuelta de emisores y receptores. El programa, ¿sí? Sea la serie de pasos o sea la composición de operaciones, es escrito por un programador, ¿sí? Ustedes saben, conocen el modelo de emisor, receptor y medio, ¿sí? Yo emito un mensaje, hay un medio por el que se propaga y el receptor recibe ese mensaje y lo interpreta. La intención del mensaje generalmente es dictada por el emisor y reinterpretada por el receptor. Puede haber ruido en el medio, ¿sí? que se interponga y haga que la intención o el contenido del mensaje se distorsione. Nos pasa todo el tiempo cuando discutimos en Facebook, uno dice una cosa, otro entiende otra, se pelean, se putean y se bloquean y se pelean para siempre y dejan de ser amigos. El programa debe poder ser leído por una computadora intérprete. Esto es una diferencia fundamental, porque si bien yo escribo el programa como programador, el que recibe ese programa, que es un mensaje, es una computadora que lo interpreta. La computadora, para correr el programa, tiene que poder leer ese programa. Si el programa está mal formado, si tiene errores en su formación, la computadora no lo puede leer, no lo ejecuta y todos estamos tristes. Esto es fácil. Esto es muy fácil. Hacer que una computadora pueda leer un programa es la parte más fácil de la programación. Lo difícil es lo otro, que es que el programa también debe poder ser leído por otro programador. El mensaje, que es el programa, tiene que funcionar con los dos receptores. Esto es fundamental. Me canso de repetirlo a cada persona que le he explicado esto. De hecho, si me está escuchando uno de mis compañeros de laburo, debe estar puteándome por lo bajo porque saben que lo repito prácticamente todas las semanas. Los programas tienen que funcionar en la computadora y eso es fácil. Y tienen que funcionar en mis compañeros y eso es difícil. Más cuando escribo un programa para el mundo. Cuando escribo un programa para el resto del mundo, tiene que funcionar para todos los que puedan leerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo leo un programa y soy otro programador, tengo que poder entender cuál fue la intención de esa persona. Tengo que poder entender qué problema está resolviendo, qué es lo que quiso expresar. Y es complicadísimo. Y en esto hay que darle la mano a Wittgenstein de que la lógica de un programa no es todo lo que está en el programa. Wittgenstein tenía razón. El formalismo puede funcionar perfecto para resolver el problema, pero si el programa no es claro, la semántica, el significado del programa se pierde para siempre y está muerto. Por eso es que cuando yo hablo de programación, suelo evocar a este tipo Ludwig y sostengo que un programa no solamente tiene que resolver problemas, sino que además tiene que ser legible. No mucha gente evoca a Ludwig, esto es un invento mío, pero todo el mundo, todos los programadores modernos están de acuerdo en que si el programa no es legible, el programa no sirve. Y con no sirve me refiero a no resuelve nada, ¿sí? Los problemas tienen que poder resolverse de forma compartida. Si yo no puedo mejorar el programa que tengo para resolver un problema, cuando surja una variante del problema, no voy a poder resolverlo, ¿sí? Y voy a tener que hacer una reingeniería de todo lo que
todo el esfuerzo que se estuvo haciendo para resolver esa problemática. Estoy hablando mucho de problemas y es porque, bueno, programar es resolver problemas. Bien, espero que hasta ahora más o menos se entiende a lo que voy, chicos. Sí, 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 Sí. perfecto. Entonces, en resumen, los programas tienen que computar utilizando operadores aritméticos, lógicos y lo que sea, componiendo operaciones, pero tienen que ser legibles. Si un programa no se puede leer, no sirve. Y esto es difícil, muy difícil. Tan difícil que, bueno, básicamente es el problema que pasa por arriba de absolutamente todas las empresas de software, ¿sí? Que es la legibilidad del código. No hay empresa de software que no se preocupe por ese problema. O porque no lo atendió o porque lo atiende constantemente para no tenerlo, ¿eh? O por uno o por el otro, la legibilidad del código siempre es un problema, siempre es un costo del desarrollo del software. Siempre. Eh, bueno, bien. Eh, si quieren hacerme un par de preguntas a esta altura, son bienvenidas porque a partir de acá ya vamos a empezar a pasar a lo que son datos y operaciones, ¿sí? Que es la segunda parte de esto que estamos hablando, en la que yo voy a explicar un poquito más de cómo funciona la representación de las estructuras que nosotros planteamos, de cómo funcionan las imágenes, de cómo funcionan los textos, los números y las cosas que vemos en la pantalla de una computadora. O sea, de dónde sale todo eso, ¿sí? Así que, nada, escucho preguntas que tengan los dos o alguna duda o algo de lo que quieran profundizar, es absolutamente bienvenida. Yo no tengo ninguna pregunta hasta el momento. Excelente. Lisi, No, yo entendí todo. O sea, capté el excelente. mensaje. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí por el chat. eh, Me voy a dar un minutito para tomar aire yo porque hablé a los pedos y pasaron. Ah, mira, pasaron ya 40 minutos casi. Wow. Eh, bueno, todo esto de lo que hablé es algo que te lo van enseñando a veces en la facultad, que a veces no te lo enseñan nunca. Eh, sí, creo que sí se te cayó solo a vos. Ustedes siguen viendo por Twitch todo, ¿no? Sí, sí. Sí. Nada, te espero, Nina. Nada, la cosa es que estas cosas que yo estoy contando ahora son una recolección de todas las cosas que yo fui estudiando, digamos, en mi carrera. No es algo que se enseñe en una sola clase o en un solo curso. Y mi intención con esto es un poquito eh, hacerlo, o sea, tratar de darles un digest de cómo pienso yo. Por lo cual, eh, van a ver que hay muchas cosas que están plagadas de mi opinión, ¿sí? O sea, todo lo que ustedes están escuchando, hay muchas cosas que son mías en realidad, como por ejemplo esto de asociar a Wittgenstein con el mundo de la programación, es algo que no hace nadie, lo hago yo porque me parece recontra valioso, lo aprendí de un amigo que capaz nos está viendo, hola Aus. Eh, Luego, eh, es muy difícil abarcar todo lo que hay que abarcar, así que van a ver eh, que muchas de las cosas que yo digo son la punta del iceberg. ¿Sí? Van a tener que ir a buscar por ustedes mismos y no voy a detenerme en todos los detalles de todo lo que hay que ver. Hay mucho laburo que van a tener que hacer ustedes como los chicos que están acá o los que están viendo por Twitch. ¿Sí? Eh, Voy a tratar de no saltear nada de lo fundamental, pero hay mucho de ir uno a buscar. O sea, estas cosas son difíciles y hay que ir a buscarlas a Wikipedia, hay que ir a buscarlas a internet, hay que hacer tutoriales, hay que practicar, ¿sí? Hay que hacer ejercicios. No hay otra forma de incorporarlas. Muchas de las cosas que yo estoy contando, de hecho las incorporé en los últimos años, o sea, no las incorporé en los primeros. Todo lo que estoy hablando de Wittgenstein, la parte de programación funcional, a mí en mi cabeza maduraron, que es lo de programación declarativa, es parte de la programación declarativa versus la programación imperativa. Es algo que maduró en mi cabeza 5 años después de terminar la facultad. Yo se lo estoy contando porque es algo en lo que me ha funcionado a mí y en lo que creo que es la forma correcta en la que la programación debería ir. No es una verdad final, es casi una postura política de mi parte, ¿sí? Casi una postura política. Eh, Así que nada, en última instancia, tampoco se queden con todo lo que yo digo, ¿sí? Pueden ir
deben ir a investigar por su cuenta también. Bueno, voy a reanudar un poco. Ah, qué terrible que es hablar de tanto tiempo seguido, hacía mucho que no lo hacía. Boludo. Encima me pasa lo mismo que a mi viejo, que damos las clases a los pedos, metemos tipo un montón de contenido en muy poco tiempo, después la gente queda con el cerebro totalmente loco. Quedan fundidos, sí, sí. Sí. Ustedes me frenan también, me pueden frenar. Sí, Ah, sí, está bien a mí igual. me gusta escuchar. Bueno, excelente. Así que eso termina la reseña histórica, ¿sí? Con la advertencia de que tiene que ir a buscar por su cuenta y formar su propia opinión. Lo único, bueno, si me preguntan a mí, nuestra, nuestra orientación en este mini curso que vamos a hacer va a ser declarativo. Vamos a utilizar un lenguaje que es imperativo, o sea, instrucción, 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 hace esto, hace esto, hace esto, de forma declarativa, ¿sí? Bien. Inicialmente, mucha gente le va a chocar que esto sea así, pero van a ver que esta forma de hacer las cosas termina siendo más ordenado, ¿sí? Tiene su gran ventaja. En términos de comunicación y en términos de cantidad de código, en términos de calidad de código. Esto no quiere decir que nuestro programa no va a ser legible, nuestro programa simplemente va a decir el cómo se calcula y no el qué se debe hacer, ¿sí? Bueno, yo aliento a todas las personas que programan siempre, testigos, todas las personas que me conocen y me escuchan hablar de esto todo el tiempo, hagan programación funcional, aprendan programación funcional, no se priven de aprender programación funcional, es lo más importante que hay en el mercado hoy. No existe una doctrina que resuma mejor lo que es programar que esa, ¿sí? Eh, Piensen que esta discusión de imperativo contra declarativo o de máquinas de Turing contra cálculo lambda viene desde la época de Turing, ¿sí? Y hay posturas fuertes al respecto. Había, mejor dicho, en los 90 y en el 2000 y hasta en el 2010 posturas fuertes al respecto. Hoy ya no. Hoy se sabe que es parte, ¿sí? Está incorporado en todos los lenguajes modernos que la programación debe ser una composición de funciones. Ya no hay dudas al respecto. Así que no se queden con el set de instrucciones que hay que ejecutar. Piensen en el cómo, no en el qué. Esto va a cobrar mucho sentido más adelante, ¿sí? Va más apuntado a los que ya saben programar, ¿sí? Eh, Así que paso a hablar de datos y operaciones. Bueno, vamos a hablar de los datos, ¿sí? Primero los datos. Bits y bytes. Siempre primero los datos. Pero ¿cómo vamos a mostrar datos, ¿sí? Si no podemos representar datos? En una computadora, cuando uno dice primero los datos, quizás desde el punto de vista de la economía es porque quiere mostrar que el PBI de un país, bla. Pero en nuestro caso, cuando hablamos de primero los datos, es que lo primero que tenemos que hacer en un programa es poder representar las cosas que nos llegan para poder también representar las cosas que vamos a enviar, las cosas que vamos a mostrar. Bien. Fundamental, estamos hablando de entrada y salida, ¿sí? Un programa tiene una entrada, que son los parámetros, y una salida, que son lo que retorna, ¿sí? Lo que devuelve. Ya vamos a ir sobre esto más adelante. Primero los datos. Datos. La memoria de una computadora está compuesta por celdas físicas, ¿sí? O sea, cada una de esas celdas es contiene la mínima expresión de un dato, que es el bit. Es la unidad fundamental indivisible, ¿sí? El bit vale 0 o vale 1. Esto es conocimiento popular ya todos lo saben. No hay persona que no sepa que una computadora está hecha de ceros y unos. Eh, Sin embargo, está bueno entender que este bit no es algo que está en el éter, ¿sí? Es físico, es una cantidad física, es algo que tiene una ubicación en el espacio de la computadora. Minúscula, pero la tiene, ¿sí? Un byte es una seguidilla de 8 bits, 8 celdas, ¿sí? Numeradas del 0 a la derecha al 7 a la izquierda. Acostúmbrense desde ya a que 0 es el primer número, ¿sí? Esto que al principio es contraintuitivo, después simplifica muchas cosas. 0 es el primer número. En la escuela nos enseñaron que los números naturales arrancan con el 1. Scrap that shit. Los números arrancan en el 0. Los números que vamos a usar nosotros arrancan en el 0. Bien. Y si me leyeron lo que puse el otro día sobre ordinalidad contra cardinalidad y los pelotudos que defienden
que la centuria o el milenio o la década arranca el año que viene, bueno, vengan de a uno, putos. Em, Vengan por mí, hijos de vengan puta. por mí. Nada. Cero es el comienzo de los números, ¿sí? El comienzo de los números positivos. Esto es una cuestión puramente arbitraria y de convención. Ah, no hay matemática involucrada en esto, ¿eh? El cero es el comienzo por convención, porque es más fácil operar así, ¿sí? Bien, Lo que está representando el cero es cuánto me tengo que desplazar desde el primer bit. El primer bit para desplazar al segundo requiere un desplazamiento. Luego, eh, esto es por convención, lo digo porque hay programas que consideran que el uno es el primer número, ¿sí? Lo cual después tiene una inconveniencia terrible, como por ejemplo, cuando querés contar una década, terminás metiendo algo que tiene un número que tiene otra decena en la década anterior, qué sé yo. A mí no me gustan esas cosas, ¿sí? El 20 no puede pertenecer a la primera década. el 21 sí. El 21 sí, a la segunda, ¿no? Pero el 20 no puede pertenecer a la primera, tiene otra decena, señores, por favor, seamos maduros. En fin, la cuestión es que, como toda guerra, las guerras se pelean con fuerza, y la gente que defendía que el primer número es el uno perdió bajo la abrumadora fuerza del imperio del cero. Fueron destruidos completamente a lo largo de años y años de ciencias de la computación. Los obliteramos, los aplastamos, los asesinamos, los metimos en campos de concentración, le hicimos de todo. Ganamos nosotros a buscarla al ángulo, ¿sí? Así que el único lenguaje de programación que cree que el primer número es el uno es Lua, y bueno, mis opiniones sobre Lua ya las conocen muchos, saben que opino no tan bien de ese lenguaje, en fin. La cuestión es que arrancamos por el cero, el motivo es completamente histórico, de convención y de que todo se hizo así y ya, ¿sí? No es que haya una justificación matemática importante para ello, ¿sí? Más que lo hacemos así porque nos conviene, porque nos sienta bien. Cero es el primer byte, 7 es el octavo byte. Bien, los bytes están ordenados en la memoria desde el cero hasta el máximo byte posible, es decir que la memoria, ¿sí?, es una seguidilla de un montón de bytes, ¿sí? Bien, Esto es importantísimo. La memoria no es bidimensional, es unidimensional, ¿sí? Unidimensional en el sentido de que las puedes ordenar los bytes en una sola recta. La recta va desde el cero hasta el máximo byte posible. Entonces, esto resulta raro, ¿no? Porque si yo estoy diciendo que la memoria es unidimensional, pero yo puedo utilizarla para representar datos tridimensionales o bidimensionales, ¿correcto? sí. Sí. ¿Juani? ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Importantísimo esto. Yo puedo utilizar una memoria unidimensional para representar cosas extremadamente más complejas. Esto tiene que ver con lo que se conoce como mapeos, que lo vamos a ver más adelante. Pero es importante entender que esto es más que no es suficiente, ¿sí? Es más que suficiente. Una sola dimensión, desde el cero hasta muchos bytes. Eh, Esto, bueno, seguramente ya lo saben, 1024 bytes son un kilobyte, 1024 por 1024 bytes son un megabyte, 1024 megabytes son un gigabyte, 1024 gigabytes es un tera, ¿sí? Ahora más o Sí. menos estamos en el orden de un tera de disco, de almacenamiento, y creo que las computadoras hogareñas no llegaron todavía al tera de memoria, y no sé, la verdad estoy mintiendo. Los procesadores pueden llegar a 64 teras si se hace, todavía no, pero ya están preparados para eso. Ya vamos a hablar después sobre memoria física y memoria RAM, todavía no. Ahora estamos hablando siempre de memoria volátil, ¿sí? De la memoria RAM de la computadora, nunca del disco rígido. Bien, Entonces, este almacenamiento que es unidimensional, ¿sí? Es unidimensional en representación, ¿no? Porque, por supuesto que yo cuando agarro una memoria con mi mano tiene 3D, ¿no? Pero bueno, la primera celdita, la primera celdita dentro del primer chip de memoria es un cero, es el cero, es la celda cero. La segunda es la 1, la primera es la 0, la segunda es la 1, la tercera es la 2, la cuarta es la 3, etc. Entonces, cada byte puede tener 256 valores distintos, ¿sí?
¿Por qué? Bien. ¿Por qué puede tener 256 valores distintos? ¿Cuáles son esos 256 valores? ¿Qué se imaginan que puede ser? Combinaciones. Combinaciones, sí. O sea, 00, 00, 00, 00 es el primer valor. Lo mismo pero con 1 al final es el segundo. Si yo hago 2 por 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 2, o sea, 2 a la 8, tengo 256 valores. En otras palabras, es totalmente arbitrario si cada bit está prendido o apagado, si vale 0 o 1, y cada byte puede contener 256 combinaciones diferentes, ¿sí? Que representan un valor, ¿sí? Un valor, un número entre 0 y 256. Y fundamental la palabra representan. Ya hablamos de esto y vamos a volver a hablar. Representa, ¿sí? ¿Hasta ahora se entiende? Sí, La palabra representa es fundamental porque lo que quiere decir es que en la memoria yo no estoy guardando el número uno. No hay ningún número uno escrito, no hay ningún número 255 escrito, no hay ningún número 14 escrito. ¿Qué hay? Nada, un electrón, ¿sí? Es un pedazo de electricidad enganchada en un capacitor, ¿sí? En un pedazo de silicio. Entonces, representa es la palabra fundamental. Los datos, ¿sí? Los datos que vienen primero, no están de forma explícita en una computadora. No hay un uno escrito, no hay un papel con un uno, no hay un silicio con un uno claro. tallado. Es un montón de bits que representan un uno. Esto es de lo más importante, ¿sí? Porque te está dando la pauta de que los datos por sí solos no dicen nada. De vuelta a la misma discusión de Turing contra Wittgenstein. Los datos, que vienen primero por sí solos, no dicen nada. Los datos tienen que ser convertidos de alguna forma en algo que el lector, ¿sí? En algo que el que ve los datos los puede interpretar. Si yo te presento un gráfico, por ejemplo, yo hago un gráfico, ¿sí? Con la inflación de Argentina, y no te digo que es la inflación de Argentina, ¿sí? Yo pongo, por ejemplo, inflación y pongo tiempo. No quiere decir absolutamente nada. Primero porque no dije de qué país es, ahora lo estoy diciendo, ¿no? Pero esto no quiere decir nada. Más allá de que no tiene rigor lo que estoy haciendo, ¿no? Así solo no tiene sentido. Los datos tienen que tener algún tipo de contexto para poder ser interpretados. Si yo no brindo el contexto, los datos están muertos. Como dije, sin semántica, los datos mueren, ¿sí? Los programas también. Súper importante. Entonces, como dije antes, los datos para poder ser interpretados tienen que estar circunscriptos en algún tipo de contenidos, en algún tipo de contexto semántico, en algún tipo de explicación de qué significan, ¿sí? En el caso nuestro, los ceros y unos vamos a darles algún tipo de regla para poder entender qué es lo que me está mostrando, ¿sí? Por ejemplo, yo dije que un byte puede ser un número. Si yo digo que ese byte es un número, ahora es un número y no lo voy a entender como otra cosa que no sea un número. Un número. ¿Entre qué? Entre 0 y 255. Bien, excelente. Entonces ahora ya tengo un dato, porque tengo el entendimiento de que es ese dato y el dato en sí. Entonces, combinando bytes, podemos formar otros datos de mayor complejidad. Booleanos, ¿sí? Que es un dato muy interesante, que son básicamente verdadero o falso, sí o no, ¿sí? Eh, entonces acá me vas a decir, pero Row, ¿cómo combinando bytes? ¿Vas a utilizar un solo byte para representar algo que entre en un bit? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿0 o 1? Y yo te voy a decir, sí, voy a utilizar todo el byte para representar un bit. ¿Por qué? No importa, te lo voy a explicar otro día. Pero bueno, confíen en mí que se tiene que utilizar todo un byte para representar un bit. En realidad hay 7 bits de desperdicio, no importa, ahora otro día lo vemos. ¿Sí? Enteros, ¿sí? Números enteros. Los enteros son los que van desde el menos infinito hasta el más infinito en partes enteras, si no tienen coma. Esos enteros pueden ser de 8, 16, 32 y 64 bits, ¿sí? O sea, 1, 2, 4 y 8 bytes. Fíjense que van en potencias de 2. Eh,
Hago una pausa con los enteros. Los enteros es los números que usamos más frecuentemente en los cálculos de la computadora, ¿sí? Eh, Cuanto más cantidad de bits tengo, o de bytes tengo, mejor dicho, más números puedo representar. ¿Se entiende? Sí, ¿Cuántos más números puedo representar? No es intuitivo. Si yo te digo que puedo representar, a ver, si yo puedo representar 256 con 8 bits, ¿cuántos podré representar con 16? Es una pregunta que uno suele hacerse y si yo la pregunto, ¿qué piensan? Ok, no es intuitivo, ¿sí? La cantidad de datos que puedo representar aumenta de forma exponencial. Si yo pudiera representar 256 con 8 bits, con un solo bit más ya puedo representar 512, ¿sí? bien. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense esto, yo tengo entre 0 y 1 puedo representar dos números, 0 y 1. Pero cuando yo agrego un bit al lado, 0 y 1 pueden representar ahora cuatro números, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Eso quiere decir que cada bit que yo agrego me multiplica por 2 la cantidad de números que puedo representar. Y eso es muy interesante porque me dice que la memoria es extremadamente eficiente para representar datos extremadamente complejos. Yo puedo representar distancias universales con muy poca memoria, ¿sí? Números que me modelan distancias universales en muy poca memoria, ¿sí? Em, Después esto cobra un significado enorme en términos de criptografía y seguridad informática, que no vamos a atacar ahora y nada, ya veremos más adelante otro día o en algún momento. Luego, flotantes, ¿sí? Lo mismo pasa con los flotantes, cuanto más bits tengo, más precisión. Ahora ya no quiero representar números, rangos gigantescos de números, ¿sí? Sino que quiero tener precisión con coma. Los flotantes son los números con coma, ¿sí? Hay dos tipos de números con comas, tenemos los fixed point y los flotantes. Los fixed point no los vamos a ver porque no se suelen usar. Los números flotantes son básicamente la forma que usamos en un programa de representar números, eh, ¿cómo se llama? No enteros, ¿sí? Tanto racionales como irracionales. 64 bits se le llama doble y 32 bits se le llama float. No importa, eso lo vamos a ver después. Pero no queremos decir mucho más. Las operaciones son las mismas, ¿no? Sumar, dividir, multiplicar. Acá donde cambia un poco la cosa, caracteres, ¿sí? Tenemos caracteres de 8 y 16 bits. La famosa tabla ASCII, que todos en algún momento de sus vidas han visto, bueno, se representan con bytes. Cada carácter es un byte, ¿sí? Y ahora, en la modernidad, utilizamos otros formatos como UTF-16, ¿sí? Que con más bits logran representar más caracteres y ahora podemos hacer cosas como dongers o como caracteres raros, con iconitos raros cuando escribimos memes en Facebook, ¿sí? Eh, bueno, eso es porque hemos duplicado la cantidad de bits que utilizamos y podemos representar muchísimos más caracteres, ¿sí? Ni hablar cuando tenés el alfabeto chino en el medio, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que si ustedes se fijan en la computadora, en lo físico, son prendido o apagado, siguen siendo 0, 1 y hasta se podrían leer como un número esos caracteres, ¿sí? De hecho, el carácter A es un número muy particular, ¿sí? Si mal no recuerdo es 64. Em, pero cuando yo digo que es un carácter, lo interpreto como un carácter, lo leo como un carácter y lo uso como un carácter. Y es muy importante eso, ¿sí? Entender que en la memoria las cosas pueden tener significado solamente cuando uno se dice a sí mismo que tiene un O cierto significado. cuando le da un significado. Claro, cuando uno le da un significado. Entonces yo puedo tener un montón de ceros y unos y esos ceros y unos solamente tienen semántica cuando hay una estructura alrededor, ¿sí? Cuando hay algo que te dice esto significa tal cosa. Ya vamos a ver qué mecanismos tenemos en los programas para producir y entregar, ¿sí? Y mostrar cuál es ese significado. Bien, luego tenemos strings, ¿sí? Que son cadenas de caracteres, es decir, una seguidilla de caracteres, ¿sí? Fíjese que en caracteres marqué A, B, C, D, barra, punto, coma, etcétera, ¿sí? Espacios, retornos de carga, o sea, el enter, guiones bajos, todos esos son caracteres, todo lo que está en el teclado. Bien. Las, las strings, ¿sí?
son cadenas de caracteres. Es una seguidilla de caracteres que representan un texto. Fíjense que en string yo no puse si miden 8, 16, 20, 43 o cuántos bytes, porque en realidad son arbitrarias. Vos puedes hacer cadenas de caracteres tan largas como quieras. Bueno, yo pongo un carácter después de otro, después de otro, después de otro, y tengo un texto, ¿sí?, representado en la memoria de una computadora. ¿Dónde corto y dónde dejo de leer eso como un texto? Depende de algún tipo de convención que tendrá que usar el programa. Como por ejemplo, dejo de leer cuando encuentro un cero, ¿sí? Cuando encuentro un cero, o sea, cero, cero binario, 00, 00, 00, 0000, 8 ceros, dejo de leer esos caracteres y digo, listo, acá se terminó mi texto, ¿sí? Eso tendrá que hacer el programa. Combinaciones de estos datos, esto es fundamental. Las combinaciones de estos datos permiten representar datos más complejos. Textos, imágenes, mallas tridimensionales, videos, interfaces, ¿sí? La complejidad posible es infinita. Todo lo que hacemos en las computadoras representa datos. Agarra, ¿sí?, algo que nosotros queremos representar, lo transforma en un set de datos combinados, ¿sí?, y le da una representación, ¿sí? El programa luego va a leer esos datos de la forma que le convenga, pero todo se hace combinando estos tipos básicos. Todo se hace con esos ceros y unos que en realidad se los encrocetan, se los encajetan en algún tipo, en alguna forma de interpretar esos datos, ¿sí? En este caso hablamos de booleanos, enteros, flotantes, caracteres y strings, pero son muchos más, de hecho son infinitos. Estos suelen ser los 4 o 5 básicos, ¿sí? Hay lenguajes que ni siquiera tienen todos estos tipos. Se llaman tipos, by the way, después lo vamos a ver más adelante, que es un tipo. Eh, pero lo importante es entender que estos tipos se combinan, ¿sí? Se combinan en estructuras, en formas de interpretar algo que está en la memoria. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo dos booleanos y un entero en un pedazo de memoria, yo ya sé que esos dos booleanos y un entero me indican si mi personaje está vivo o no, si es enemigo o no, y cuánto ataque tiene, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tengo un paquetito de datos combinados que me representan un enemigo, o un personaje, mejor dicho. ¿Sí? Entonces con datos combinados representamos estructuras, representamos cosas que sirven a nuestro problema, ¿sí?, que sirven a nuestro programa. Y la cantidad de cosas que puedo representar es infinito, ¿sí? Y no es virtualmente infinito o teóricamente infinito, es infinito. Yo puedo hacer tanta complejidad como quiera dentro de la memoria. El único límite que tengo es un límite físico, es el límite de cuánta memoria le puedo dar a la computadora. Bien, operadores. Los datos se usan para operar con ellos, ¿sí? Los datos solos están muertos, no sirven para nada, es tipo, no hace nada, es un dato, lo puedo ver, lo puedo interpretar, pero no hago nada más que eso. Los datos se usan para operar, para transformar y para generar algún tipo de resultado que sea significativo a mi problema. O sea, yo utilizo los datos para eh, hacer cosas, transformarlos, combinarlos y obtener resultados que resuelvan el tipo de problema que yo quiero resolver. Puede ser infinidad de problemas, ¿no? Vamos a ver ahora, le voy a mencionar dos tipos de operadores que son los más mencionados, pero por supuesto que los operadores son infinitos y ahora va a quedar claro que son infinitos. Aritméticos, que son adición, sustracción, multiplicación y división, hay más por supuesto, operan sobre datos numéricos, ¿sí? O sea, suma, resta, multiplicación, división, módulo, que ahí no lo mencioné, básicamente son las operaciones que aprendimos en el primario, son tipo Sí, sí. numeritos, ¿sí? Funcionan sobre enteros, funcionan sobre flotantes, ¿sí? Y los lógicos, los operadores lógicos, que los vamos a ver en un poco más de profundidad, operan sobre datos, comillas, booleanos, ya vamos a explicar qué es un booleano, es decir, sobre valores de verdad, ¿sí? Los operadores lógicos operan sobre datos de estos booleanos, ¿sí? Allá. Operan sobre valores de verdad, operan sobre true, false, operan sobre 0 y 1, ¿sí? And, or y not. Ya vamos a ver con más detallito estos tres operadores que en realidad después se desdoblan en muchos más. Los operadores se combinan para representar el comportamiento del programa. Y acá estoy siendo férreo en mi postura de hablar de declaratividad. Los programas se arman componiendo operadores. Sí, también los programas se arman haciendo instrucciones, pero yo voy a hablar de composición de operadores. Es decir, yo hago una suma de dos cosas,
¿sí? Que a la vez están multiplicando otras dos cosas que pueden o no, según un AND o un OR o un NOT, ser el resultado de una operación más grande, ¿sí? Estoy hablando muy abstracto, ya va a tener más sentido cuando bajemos esto a código, cuando veamos en la clase que viene cómo programamos. Combinaciones de estos operadores nos permiten representar comportamientos más complejos, calculadoras, editores de texto, juegos con infinita complejidad posible. Hasta ahí vamos. Sí. Entonces, lo que quiero estresar acá es que los programas son combinaciones de estos operadores, ¿sí? Estas Mm. cosas que uno va, estas tareas que uno le va diciendo a la computadora que haga, que dan resultados, que reciben parámetros y dan resultados, o sea, recibo dos números, le aplico la suma, te retorno un número, me devuelve un número, me da un número, son cosas que se usan en definitiva para armar el programa. No hay mucho más que esto, ¿sí? En el fondo de todo se trata casi que te diría de esto y nada más. Hay muy pocas cosas que sean más que estos operadores. Estos son los fundamentales, después hay un par más, pero en el fondo es esto. Entonces ahora hablemos de datos y operadores. Los programas son operadores combinados, ¿sí? En realidad uno puede decir también que los programas son instrucciones combinadas en contraposición, ¿sí? Hace esto, hace lo otro, suma esto, guardalo acá, ya vamos a ver más adelante. Los operadores tienen algún tipo de representación, o sea, el operador tiene que estar en algún lugar de la memoria, ¿sí? El operador tiene que explícitamente estar en la computadora guardado en algún lugar. Entonces los programas están en la memoria, ¿sí? Los programas están en la computadora en la memoria, en la memoria de una computadora. La única conclusión que yo puedo sacar de esto es que los programas también son datos. Y esto es una conclusión muy fuerte. Los programas son tan dato como el dato en sí mismo, ¿sí? Los programas operan sobre datos, ¿correcto? Los Bien. programas operan sobre datos y dan datos, pero los programas también son datos. Eso quiere decir que los programas pueden operar en programas. No vamos a entrar en detalles de programas que escriben programas, pero sí puedo dar un ejemplo muy clásico que es cuando yo tengo el sistema operativo, por ejemplo Windows, ¿sí? Y Windows abre un programa, es un programa operando sobre un programa, es un programa abriendo otro programa, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces es importante entender que todo en la computadora está representado por un dato y todo lo que hace una computadora es un programa. Bien, ahí terminó mi filmina. Ah, era 65, no 64, mira. Bien. La cosa es que, en definitiva, tenemos esto de que los programas también son datos, los datos son el estado de la memoria, ¿sí? Cuando digo el estado es una configuración de la memoria, un valor de ceros y unos en algún momento dado. Por ejemplo, en el ahora, mi computadora tiene un estado particular y los programas o operadores determinan cómo cambiar ese estado. Entonces acá llegamos a algo que es fundamental, que es, mientras que el dato es el estado de las cosas, el programa es el comportamiento. Y esta separación entre el comportamiento, que es la operación, y el estado, que es el dato, es fundamental. Fundamental. Por más que en el fondo el programa también sea un dato, en nuestros programas nosotros separamos el comportamiento del estado. Esto va a aparecer una y otra vez en la metodología de programación que vamos a utilizar y aparece una y otra vez en discusiones filosóficas sobre programación, la relación entre estado y comportamiento, ¿sí? Hay toda una escuela de la programación que obliga a que estén juntos, a que todo estado tiene que tener un comportamiento y todo comportamiento tiene que tener un estado, que se llama escuela de la orientación, de la programación orientada a objetos, de la cual yo no estoy en contra, pero respeto, o sea, digamos, voy por otras reglas, ¿sí? En la escuela de la programación funcional, los comportamientos pueden estar separados de los estados, generalmente lo están. Eh, en el fondo las dos escuelas se tocan absolutamente y son, de hecho, cuando seguís las reglas de la buena programación, son la misma escuela, no hay ninguna diferencia entre una y la otra.
Quizás la única diferencia es que la escuela de la programación funcional es mucho más puntillosa en términos matemáticos. Pero en el fondo, en términos semánticos, en términos de lectura del código, las dos escuelas terminan en las mismas conclusiones. Así que no es que tampoco ningún desarrollador de software serio que conozca las dos escuelas te lo va a plantear como que hay una guerra. Eh, los más novatos y los menos expertos lo plantean como tal y en fin, no es verdad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar en las próximas clases, yo voy a plantear formas que intenten ser lo más declarativas posibles, o sea, lo más funcionales posibles, eh, porque me parece que es lo que mejor les va a hacer para entender cómo es esto de la programación. No es un approach popular, aclaro que es un approach que está fuertemente basado en mi experiencia personal, ¿sí? Cualquier otro profesor les haría arrancar por imperativo. Recién ahora en las escuelas, en las universidades se está empezando a enseñar Haskell, que es el lenguaje de programación funcional más conocido, en, en los primeros cursos, por suerte, pero no siempre fue así. Bueno, dicho esto, creo que ya estamos bastante en tiempo, así que ¿les parece si cortamos por acá? Dale como a vos te ¿Sí? parezca. ¿Cómo gusta, Rob? Podemos en la clase que viene ir más en profundidad de cuáles son los operadores y de cómo se representan los datos, ya más hablando de la matemática de la cosa. Pero no me quería ir sin marcar esto. Comportamiento, ¿sí? Que es el cómo hago las cosas y cómo se transforman los datos, contra el estado, que son los datos, ¿sí? Los datos estáticos, las cosas que el estado en el que está la computadora o el programa en este momento, ¿sí? Y resolver un problema es pasar de un estado, ¿sí? Ir de un estado que no me gusta o de un estado inicial a un estado que me gusta, un estado final a través de una operación. Y ahí es donde tenemos una representación recontra básica de cómo funciona esto. Esto de acá, el estado inicial, es la representación de mi problema, ¿sí? Esto de acá, el programa, es el amigo que me ayuda a resolverlo. Y esto de acá, el estado final, no es otra cosa que la solución. Representar estas tres cosas es un problema en sí mismo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a aprender es a resolver este problema, representar estas tres cosas. Y lo interesante es que el problema de representar el estado inicial, el programa que resuelve y el estado final, ese problema hasta ahora ninguna computadora lo puede resolver. Y eso es muy interesante, porque es un problema que no puede ser automatizado, ¿sí? Eventualmente va a ser automatizado, pero no ahora. Por eso es que los humanos tenemos más trabajo cuando hay computadoras y no menos. Porque el hecho de resolver problemas, lo maravilloso que tiene, es que resolver problemas de forma automática nos abre las puertas a poder resolver aún más problemas más complejos. Lo que antes estaba enclaustrado acá y tenía una superficie de ataque, ¿sí? Este círculo, digamos, con todas estas problemáticas, ahora que podemos resolver todo esto, nuestro borde de ataque es mucho más grande y podemos resolver cosas mucho más interesantes, impensadas. ¿Quién se iba a imaginar, seguramente no Babbage y seguramente no Ada Lovelace, que hoy la máquina de Babbage le íbamos a usar para jugar al counter o al LOL? Nadie se lo hubiera imaginado, nadie lo podría haber adivinado jamás. Y Ni siquiera el mismo. ni siquiera el mismo. Y sin embargo, mirá que Babbage llegó muy lejos en lo que se imaginó. Y voy a cerrar citando una frase de él que la tengo acá a mano. Y recuerden, estado inicial, programa, estado final. Voy a citar una frase de Babbage que me parece maravillosa y que realmente es para las lágrimas. Tan pronto como exista una máquina analítica, será necesario redirigir el futuro curso de la ciencia. Fíjate qué pedante que es la frase. Tan pronto como exista mi máquina, la que yo diseñé, el futuro curso de la ciencia Va a cambiar todo. tiene que ser redirigido. Es terrible el statement que está haciendo el chabón. Está diciendo que su invención cambió el mundo, y sí lo hizo, ¿sí? Tenía razón, efectivamente
no existe hoy una sola doctrina humana que no esté tocada en algún punto o en casi todos sus puntos por computadoras. El curso de la ciencia efectivamente cambió. No fue la máquina de Babbage, no fue la máquina analítica mecánica, y no fue que tampoco se inspiraron en sus principios para hacer las primeras computadoras, porque las computadoras eran eléctricas mejor dicho. Pero sí estaba en lo correcto, que tan pronto como existió una máquina analítica, una máquina de Turing, o sea, la máquina analítica era Turing completa, aunque él no lo supiera, se cambió el curso de la humanidad, ¿sí? Se desvió para cualquier lado, se fue a un lugar que era impensado. Hacemos cosas por simple divertimento que antes no hubiéramos imaginado jamás que podríamos hacer. Eh, y lo más interesante de esto es que si bien parece que ya está todo inventado, esto recién empieza, ¿sí? Así que básicamente las personas que hoy están aprendiendo software van a ser los arquitectos del mundo que viene mañana, así de inspiracional es la cosa, ¿no? Eh, Así que bueno, con eso doy por terminado esta breve reseña de cómo arrancar. Lamento que haya habido tan poco contenido de código. Prometo que la vez que viene ya vamos a arrancar con cómo será el setup del IDE y vamos a empezar a escribir nuestro primer programa y vamos a empezar a hablar de operadores lógicos, operadores aritméticos, cómo combinarlos, de funciones y de cosas mucho más técnicas que esta introducción tan breve, pero a mi juicio tan importante de, de cómo funciona el mundo en el que estamos parados, ¿sí? Porque claramente nuestro mundo es un mundo de computadoras, ya no hay vuelta atrás con eso, ¿sí? Eso se decidió más o menos en los noventas, a la espalda de todo el resto del mundo. Ni nos dimos cuenta cuando pasó. Bueno, chicos, sí, estaba fideado. Bueno, chicos, esto fue todo. Si tienen alguna duda, los escucho. También eh, les paso por el chat mi canal de Discord por si se quieren sumar para una próxima clase. Pueden hablarme por Facebook, me pueden buscar. Ya saben que soy Rodrigo Rearden. Eh, Les paso un invite ahí por si se quieren sumar al canal de Discord. Una Pimba, única cosa, pasa a modo oscuro ese Twitch, por favor. nunca. Después me ayudas a ver cómo mierda lo paso. Se hace de acá. Settings. Bueno, después lo veo bien. Em, Listo, chicos. Muchas gracias por haber participado a los chicos que están en Discord, a Juan y a Lizzy. Gracias a los que están viendo y me aguantaron tipo tanto tiempo hablando de esto que me gusta tanto. Em, la verdad que para mí es raro y divertido volver a enseñar y nada. Eso es todo por hoy. Les mando un saludo. Espectacular. Gracias a vos, Rob.